Hola, buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en el programa de Adopta una Prepa con los bachilleratos de la Universidad de Colima. Nos da muchísimo gusto volver a estar con todos ustedes en llevar parte de lo que es el programa de Adopta y una charla más para ustedes y que esperamos que la disfruten y sobre todo les animamos a que todas las dudas, preguntas, comentarios que puedan tener nos las hagan llegar vía el chat o al final de la charla se pueden abrir los micrófonos y les pedimos que, bueno, que todos los comentarios que nos quieran hacer, eh, pues son bienvenidos. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias Altair por estar con nosotros y gracias a la Universidad de Colima por recibirnos en su espacio. Doy paso a Hogan García, que es parte del equipo de Adopta. Adelante, Hogan, por favor. Muchas gracias. Altair Cerda es un arquitecto y fotógrafo de la Ciudad de México, egresado con honores de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, ganador de la beca Cátedra Blanca de 2016, patrocinada por Cemex. En 2020 termina sus estudios de maestría en Ciencias y en Arquitectura en la Universidad de Liechtenstein y se establece en Múnich. Realizó intercambios académicos en la Escuela Politécnica de Zúrich, ETH, y la Universidad de Múnich, TUM. Es parte del equipo arquitectónico del despacho Ollmann Wagner. Oriundo de la capital del país, su entorno ha sido principalmente urbano, ahondando con su pasión por las montañas, desarrolla un profundo interés por el espacio público, donde la arquitectura, la sociedad y la naturaleza se encuentran en un diálogo continuo. Como complemento a su carrera arquitectónica, funda con compañeros de su universidad el colectivo Arteria Urbana. Con este proyecto busca generar acciones que activen espacios públicos con el objetivo de generar comunidades y ofrecer nuevas lecturas del entorno construido para los ciudadanos. Su faceta urbana va de la mano de las montañas y valles que se presentan en sus travesías. Ávido senderista y alpinista amateur, encuentra un balance y fuente de inspiración en los bosques, crestas, glaciares, ríos o lagos que recorre. Pues adelante, Altair, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias, Ocan, por la introducción y por la invitación a formar parte de este ciclo de conferencias. Mi nombre es Altair Cerda, como ya Ocan mencionó, soy arquitecto y actualmente vivo en Múnich. Y lo que realmente me llama mucho la atención de las ciudades son los espacios públicos que para mí son estos puntos de comunidad. Un tema sobre la presentación, me gustaría hacer preguntas a lo largo de ella. Si alguien quiere participar con una intervención con su micrófono o mandar un comentario, se los agradecería mucho, y cualquier duda que tengan en medio, por favor, simplemente háganmelo saber. Quiero empezar preguntándoles qué es el espacio público para ustedes. Un par de opiniones serían bien recibidas. A ver si se animan los estudiantes. ¿Alguno quiere responder, por favor? Si quieres, continúa, porque yo creo que les da un poco de vergüenza de momento. Bueno, si a cualquiera se le ocurre algo, simplemente escriban en el chat. Em, Vamos a empezar con el plano de Giambattista Noli de 1748. Y aquí lo que es, este plano se llama el Nuevo Plano de Roma. Y eh, muy bien, tenemos una respuesta. Un espacio de dominio y uso general. Em, sí, es un lugar donde todos los usuarios, independientemente de sus condiciones, pueden interactuar y ser parte am, de los, de las situaciones que ocurren en este espacio. Y por eso pienso que este plano de Noli es fundamental para entender la ciudad desde el punto de vista no construida, desde el punto de vista social,
porque lo que aquí ven ustedes, si es que alguno lo conoce, me da mucho gusto. En caso de que no lo conozcan, los espacios negros son los edificios privados. No significa que no tengan patios, por ejemplo, em, sino que simplemente el usuario público, las personas que van paseando por la calle, no pueden acceder a estos espacios. Sin embargo, las plazas y las iglesias o catedrales o lugares donde la gente podía entrar están representados en blanco, que generalmente actualmente lo que se ve en un plano de una ciudad, lo que se muestra como lleno es el espacio construido y lo blanco es el espacio vacío, pero no necesariamente incluye las iglesias, por ejemplo, en este caso. Y eso fue un cambio muy interesante porque permitió ver dónde realmente la gente podía transitar el espacio. Y, y si lo ven con cierta distancia, también se genera un cierto tejido urbano, esta relación entre las, eh, las calles y las plazas que generan esta red de espacios que son lo que arropan los diferentes usos de la ciudad, ya sea la basílica, las iglesias, las plazas, los parques. Y también en nuestro contexto tenemos este tipo de ejemplos. Si alguien sabe de dónde es esta foto, me gustaría mucho leerlo. Em, y estamos hablando aquí de un espacio que tiene miles de años y el uso principal de esta plaza era un punto de encuentro, era un punto de intercambio donde los usuarios, como bien dicen, eh, podían usarlo de modo general, de modo común, y generalmente se instalaba aquí un tianguis, y lo que permitía que hubiera un intercambio de información y de bienes. Entonces era un punto donde la comunidad podía venir a ver qué estaba pasando y también ser parte de los eventos políticos, religiosos y sociales de sus asentamientos. También son espacios en el tiempo moderno em, de un conjunto de usos permanentes. En este caso podemos ver un museo que está acoplado a una plaza y lo que esto permite es que los usos de descanso, de cultura se puedan mezclar y que también se vuelvan como una extensión de la sala de estar de alguien, como podemos ver en esta foto de una persona tomando una siesta sin zapatos, que probablemente no sería lo mejor visto si lo hacen en la escuela, pero en un parque o en una plaza es parte del uso que se le puede dar a este espacio y, todos, y la gente está de acuerdo en general. Um, y eso también es interesante que hay una sinergia entre lo que los usuarios y lo que están haciendo. Y como en este caso, que generalmente lo que sería una calle, en ciertos momentos se puede traducir a un lugar donde las fiestas populares se pueden celebrar. Y eso lo conocemos muy bien en México, cuando hay tal vez algún evento en de carácter social para una... em, muchas gracias, Salvador. Cuando hay un evento a nivel social que permite que toda la gente eh, esté junta y que también puedan por un momento decir este día, entonces la calle deja de ser calle como la entendemos y la usamos como espacio, pero sigue siendo un espacio de transición donde ahora lo que fluye son personas y no necesariamente los coches. Y también puede ser un espacio que durante el día funciona como un conector entre los diferentes planteles de las diferentes áreas de la ciudad, pero de noche es un lugar de encuentro, digamos que deja de ser transición y es un objetivo donde la gente va a reunirse y también este mismo eh, cambio de usos permite que los espacios sean muy dinámicos y también que sean complejos en su diseño, porque de cierto modo es un espacio muy sencillo, pero eh, también vemos que tiene que ser suficientemente flexible para tener, por ejemplo, en este caso, un mercado de comida al lado de la plaza del museo. Y lo que también genera esta transformación del espacio es que los diferentes um, usos se autorregulen de manera más orgánica. Es un poco como las hormigas que
saben que tienen que ir de este punto a este punto, pero no necesariamente lo hacen en una línea recta, sino se eh, van modificando su trayecto dependiendo de lo que suceda. Y en ese caso es lo mismo con el espacio público, cuando hay una cierta concentración de gente, entonces el espacio que tienen para transitar es un poco más reducida y se va ampliando y modificando como un organismo vivo al final de cuentas. Em, y también son espacios que se transforman con el tiempo y con las estaciones y que son multiculturales. Entonces eso permite que ciertos grupos sociales, por ejemplo las diásporas, se encuentren en estos lugares y celebren, en este caso, un juego de cricket o en otras condiciones, que celebren un cumpleaños, que se encuentren después del trabajo a disfrutar del buen clima. Y también cuando el clima no lo permite, entonces estos usos dejan de existir, pero no están regulados por un horario fijo que se diga de tal a tal hora se puede hacer esto y de tal a tal otra tal cosa, sino también hay un cierto nivel de espontaneidad que permite que los espacios se transformen dependiendo de las condiciones y los usuarios que están presentes. Y aquí me gustaría preguntarles quién crea el espacio público, cuáles son sus... Sí, ¿quién me dirían que es el encargado o la encargada de diseñar un espacio público? Y tenemos varias opciones. Puede ser un arquitecto, puede ser una urbanista, los paisajistas. Muchas veces es, es como un accidente, porque como ven aquí, lo que lo delimita son los edificios construidos, los edificios diseñados en este caso generalmente por los arquitectos. Y el espacio, como nos los presentan en la práctica o cuando aprendemos la profesión de arquitectura, es lo que está dentro de los cuatro muros y el techo que tienes. Pero el espacio es contenido, no es un sólido. Y en este caso es lo mismo con el espacio público, que es de cierto modo como una inversión de lo que es el espacio construido. Podría ser como un espacio negativo, y en este caso los muros son las fachadas, el piso puede ser una calle, puede ser un jardín, el agua, y la losa o el techo a veces existe, a veces no existe, a veces tiene sol, a veces tiene lluvia. Entonces esto lo vuelve un espacio muy interesante también porque dependiendo de de qué situaciones tenga, entonces puede ser que esta calle, por ejemplo, sea muy buena para un mercado de pulgas, porque entonces permite que todo el mundo se lo recorra a través de un cierto ritmo o un espacio mucho más amplio como el Zócalo permite que se hagan conciertos o que se hagan exposiciones de ciertas em, situaciones o también que simplemente la gente se apropie del espacio y unos músicos decidan animar el ambiente y de repente alguien eh, pueda decir, bueno, me toca eh, bailar un vals aquí con mi esposa o lo que sea, o simplemente recorrer la ciudad, tomarse un vaso de agua. Y también este límite entonces de lo que es lo que es privado y lo que es público, como generalmente lo entenderíamos eh, en, en otro tipo de espacio, por ejemplo, un café o la escuela empieza donde está el muro y de aquí para acá es escuela y de aquí para acá es calle, pero en el espacio público estos usos son muy maleables. Entonces estos límites de dónde termina la calle y dónde empieza el espacio público eh, es muy diferente y, y eso lo hace muy interesante porque entonces también los diferentes tipos de usuarios pueden convivir y también en algún punto decidir, ok, es momento de cambiar lo que estamos haciendo o llega más gente y se modifican. Y algo muy importante, a mi parecer, es que en estos espacios lo que sucede es un intercambio de información y sensorial. No es que uno tenga que consumir algo para poder usar este espacio, que es una gran diferencia con respecto a, por ejemplo, un café, un centro comercial, un restaurante, donde si uno quiere reunirse con compañeros, amigas, es necesario consumir algo para entonces poder tener acceso a este espacio. Sin embargo, las plazas, por ejemplo, permiten que
la gente vaya, simplemente que un usuario lo use cuando sea necesario y ya sea que es un punto de encuentro donde entonces dos personas, un grupo se reúne y de ahí se dispersa hacia otro lado, o simplemente sea una transición para ir de A a B. Em, y, em, y esto permite también que haya una vida, que sí, las tradiciones y las cualidades de un lugar, de una comunidad, sean expresadas y sean compartidas. Y lo que pasa también es que hay un cierto nivel de cuidado con los habitantes, ya que las ventanas se vuelven espacios desde donde la gente puede formar parte de los eventos. Y eso es muy interesante también porque genera entonces un cambio de niveles entre las interacciones, que no es solamente el transeúnte o el usuario que está en la banqueta, sino también la gente en los balcones, en las azoteas, como bien pasa en las ciudades mexicanas. Y eso también permite que se autorregule, de cierto modo. Sin embargo, eh, está relacionado con cómo están hechas las construcciones alrededor, porque si tenemos edificios que no tienen ventanas, no hay nadie que pueda ver hacia la calle. Y seguramente lo han vivido tal vez por ejemplo, los supermercados o las plazas comerciales que no tienen ventanas. Entonces estos espacios, estos tramos entre una puerta y otra puerta o otra ventana, son espacios que pueden ser muy desagradables también para uno como el usuario que está recorriendo una calle, por ejemplo. Y, y al haber esta distinción entre el edificio privado y la calle, entre estos dos planos, puede haber un gran nivel de expresión y permite que la gente literalmente salga a la calle a celebrar, a reunirse con la gente y, y, y tomar, digamos, el lugar de un coche, por ejemplo, en estos casos, como son, no sé si ustedes también lo tengan en la Ciudad de México, los domingos cierran, si no mal recuerdo, puede ser que sea todos los domingos o el primer domingo de cada mes, no estoy muy seguro, pero cierran el periférico. Y entonces toda esta avenida que generalmente se usa para automóviles, la pueden usar ciclistas, gente en patines, caminando, los niños con los perros corriendo. Entonces, como se lee la ciudad, es muy diferente porque pasamos de un ritmo de un promedio de 30 a 50 kilómetros por hora a la velocidad con la que puede caminar una persona, que son 5 kilómetros, 3 kilómetros, 15 kilómetros que vas en bicicleta. Y permite descubrir otras cosas, permite descubrir también la distancia con la ciudad con cierta distancia, porque si se fijan, eh, cuando van caminando otro lado de la calle, digamos, es muy fácil ver las fachadas de los edificios, como digamos la cara que tienen hacia la calle, pero cuando uno está pegado, cuando estamos aquí en este plano, no es posible verlo, simplemente tenemos como esta relación am, con el muro que está aquí, ¿no? Y tienes una ventana de repente, pero cuando hay una cierta distancia, entonces también puedes experimentar o disfrutar la ciudad de otra manera. Y, y también lo que tienen estos espacios, al ser espacios abiertos, es que en ciudades muy densas, como suele ser la situación en México, hay muchos edificios o muchas viviendas que no tienen, por ejemplo, un balcón o un jardín. Y estos espacios públicos, estos parques permiten a la gente tener este momento también de encuentro y funcionan también como terceros espacios, que es una terminología que diferencia las casas, que sería el primer espacio, el trabajo o la escuela, que sería el segundo espacio, este tercer espacio, que es como un lugar híbrido, sin realmente, digamos, como con reglas de qué es lo que tienes que hacer. Puede ser muchas veces un café, por ejemplo, que puedes estudiar, te puedes juntar con la gente, te puedes descansar, puedes hacer toda una variedad de actividades que en estos otros primeros dos espacios no se puede. Y los parques permiten tener esta cualidad de verse con amigos, de conocer nueva gente, em, pero también, como mencionaba, con los centros comerciales, por ejemplo, o estas calles sin ventanas, probablemente conocen ustedes ciertas zonas en la ciudad donde mejor no pasamos,
a pesar de que tiene esta misma condición, de ser un espacio público, de ser una calle, de tener banquetas, que si vemos otro lugar puede ser mucho más agradable, pero, em, por ejemplo, en este ejemplo, que es un lugar bastante cómodo para estar, también la escala, el nivel em, de los edificios, pero hay lugares donde son oscuros, donde no tienen cierta accesibilidad, que entonces permiten que la gente no se sienta cómoda. Y aquí es indispensable, a mi parecer, que, que los usuarios de alrededor, digamos, de todas estas ventanas, tomen parte de lo que pasa en la calle, porque entonces eso permite generar una cierta, un diálogo entre lo que está pasando fuera, lo que está pasando dentro, y también tener una cierta sensación de seguridad, que para mí no es lo mismo que estar vigilado. Em, Porque estar vigilado es que siempre sepas lo que está pasando, ¿no? Y que sepas que alguien te está viendo ahí. Pero sentirse seguro significa estar cómodo en el espacio y poder formar parte de lo que está sucediendo sin tener miedo o sabiendo que si pasa algo hay alguien que puede reaccionar y que puede ayudar en caso de algún em, suceso desagradable. Eh, y también son espacios que pueden ser muy icónicos, que permiten reconocer ciudades o lugares, barrios de manera muy fácil y que también permiten a las personas identificarse con un lugar, relacionarse eh, en cuanto al espacio donde viven, saber como si llego a la plaza y de ahí voy a la derecha. O en nuestro caso, pasas el tercer oxo y luego doblas a la izquierda, pasas otro oxo y luego a la derecha y ya llegaste. Entonces siempre hay estas referencias en el espacio público, en el espacio abierto que transitamos todos los días como peatones, como ciclistas, como usuarios del transporte público, manejando un coche. Siempre estamos en esta relación con el espacio. Y a mi parecer, estos espacios son eh, los lugares que permiten que haya comunidades sanas, que permiten que la ciudadanía, que el respeto, la interacción, la curiosidad se junten y se generan nuevas relaciones que no es necesariamente como un solo uso que ofrece un espacio en específico. Y probablemente ya lo han vivido ustedes también con toda esta situación de tener sistemas híbridos de educación o de aprendizaje, que entonces la sala de la casa ya no es solo sala, sino también el salón de clases, entonces se vuelve un lugar más dinámico donde podemos compartir una conversación estando a miles de kilómetros de distancia. Y esto pasa también desde siempre con el espacio público, que es muy maleable. Entonces, si podemos traducir esta flexibilidad, este dinamismo de los espacios públicos también a nuestros espacios cerrados, podemos eh, influenciar cómo estos espacios se desarrollan y también en algún momento pensar cómo son estos espacios futuros, cómo vivimos la ciudad como usuario y no solamente eh, como alguien que, digamos, que tiene que ir al espacio porque tengo que comprar comida, alguna cosa así, pero si hablamos de lugares mucho más densos, cómo integramos estas cualidades del espacio público em, y, y de los espacios construidos, porque también si aquí empieza a llover, no va a haber nadie que esté usando ese espacio, simplemente el que tenga que cruzar de un lado a otro y lo va a hacer rápido para no mojarse. Pero si pensamos, los centros comerciales se pueden transformar en estas estructuras que tienen una cierta escala, que tienen un tamaño que permite que mucha más gente interactúe en el espacio y la relacionamos con, con otras situaciones. Eh, Puede cambiar. Em, y, y sí, pienso que somos capaces de diseñar nuestros espacios y creo que ahí es importante que los usuarios, ustedes, sean muy activos en ese sentido, decir, oye, esto funciona, esto no funciona, cómo me gustaría usar mi parque, qué me gustaría hacer en esta plaza, qué podemos hacer con esta calle. Em, Falta iluminación, faltan sillas, y si faltan sillas, saquen las sillas de la sala de su casa y siéntense con sus amigos allá afuera y van a ver que el espacio cambia. Porque si, digamos,
cuestionamos cómo se usan los espacios y dejamos de decir, ok, esto es solo una banqueta, entonces aquí solo puedo caminar, pero si estoy esperando a alguien, también puedo poner, no sé, una silla y poner música y alegrarle el día a la gente que va pasando, o saludar al vecino, o cualquier otro tipo de cosas. Eh, la ciudad cambia, y esta es una cuestión muy importante de los espacios públicos que miden, digamos, de cierto modo el ritmo de la ciudadanía, de lo que está pasando en un lugar, porque no es algo que simplemente se pueda cerrar con una puerta y decir, ok, listo, chao. Eh, es mi casa y aquí nadie está invitado, sino todos forman parte de esta red, de este tejido urbano, que es lo que al final genera las comunidades. Si tenemos mejores comunidades, con mejores ciudadanos, al final podemos tener mejores ciudades. Eh, Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Altair. Adelante, no sé si es Eric o Gam los que van a Claro, realizar. muchísimas gracias, señor Altair. Fue una muy interesante ponencia el día de hoy. Invitamos a todos los estudiantes que nos están viendo en este momento a abrir sus micrófonos, a compartir sus dudas y el señor Altair con gusto las va a contestar. De igual manera, colocaremos un par de formularios para que nos ayuden a mejorar esta experiencia con ustedes. Los colocaremos en el chat y pedimos por favor que las contesten con nosotros. Muchísimas gracias. Ya sea por el micrófono, pueden hacer sus preguntas. Les animamos a todos los estudiantes que están escuchando y que han seguido la charla de los espacios públicos a que puedan formular sus dudas, preguntas, comentarios al maestro Altair Cerda, el cual estará encantado de poderles responder las dudas o comentarios si quieren preguntarle acerca de su desarrollo en la profesión o preguntarle acerca de algún aspecto que les haya parecido más interesante. Así que les animamos. Claro que sí, en el chat estoy viendo que Kevin Said Pérez Pelayo está poniendo gracias, gran charla. Fabricio Benítez está poniendo que excelente charla. Laura Morales, muy buena charla, gracias. Y Jesús Antonio Rangel Campos, igual, todos están felicitando en que ha sido una muy gran charla. Y yo tenía una pregunta, ya que tocó el tema de estas bonitas culturas que se llevan a cabo en los espacios públicos. Mi pregunta era acerca de, por ejemplo, de las marchas, ya sean pacíficas o pues se lleven de otro modo para que sean escuchadas. ¿Se tomaría en cuenta en ese aspecto o cómo sería parte de esto que nos estaba explicando? Eh, sí, creo que esa es una de las cuestiones muy interesantes del espacio público, que al final están abiertas a cualquier uso. Y, y son espacios de... Cuando usamos un espacio, nos estamos demostrando algo, de la manera que es el simple hecho de irse a sentar a un parque es una cierta demostración de agrado por el espacio y va en todos los ámbitos eh, del espectro, tanto para mostrar agrado o para mostrar desagrado. Y creo que son justo estos lugares que permiten que, por ejemplo, las marchas, que demuestran ciertas condiciones en cuanto a cómo se siente la ciudadanía, si hay temas que son necesarios tratar desde otro ámbito. Y justo así son los lugares donde es posible hacerlo y que creo que es importante que la gente use realmente los espacios y se sienta con el derecho y también con la responsabilidad de usarlos
no para destruir y para decir que todo está mal, sino para realmente generar un diálogo, porque creo que eso es una parte importante, que no es simplemente para decir, eh, está horrible, sino para decir, hey, hay algo que no funciona, ¿cómo podemos eh, hacerlo de mejor manera? Veo que Oscar puso aquí una pregunta. ¿Cómo entretejer los espacios urbanos y la arquitectura histórica con la vida cotidiana? Em, Creo que Oaxaca tiene muchos ejemplos, siento, em, sí, de transformación de los espacios que han, conventos, por ejemplo, que ahora son centros culturales, cafés o este tipo de cosas. Ese es un uso muy útil y muy interesante, creo que también porque permite hacer conciencia también de cómo eran los espacios anteriormente. Y algo que es muy interesante es regresar a los orígenes de de esta arquitectura histórica, porque muchas veces con el paso del tiempo lo que sucede es que se modifican las plantas o la manera en cómo están distribuidos los espacios con el objetivo de generar más cuartos, de hacer más eficiente el uso para ciertas cuestiones, pero hay veces que simplemente era un gran espacio donde la gente se podía reunir, por ejemplo. Entonces, em, sí creo que, por un lado, es también es complejo porque generalmente alguien es dueño de este espacio. Em, entonces es un poco la pregunta, ¿cómo, cómo encontrar un punto medio, digamos, donde la persona que tiene este inmueble, digamos, este edificio, este lugar, eh, puede encontrar un beneficio en abrirlo a la gente? Porque creo que también si la gente está interesada en el espacio, de ver cómo construían o cómo vivían los frailes en 1700, creo que sé. Entonces la gente puede ir y usar el espacio, pero también ser respetuoso del tipo de espacio y no ir y destruirle, rayar las paredes o romper las sillas de alguna cuestión así, porque creo que entonces ahí se pierde un poco esta riqueza de los espacios y eso aplica en cualquier caso. Creo que es muy importante saber que tenemos derechos y también tenemos ciertas cuestiones que tenemos que, digamos, como deberes, responsabilidades que tomar en cuenta para poder seguir usando los espacios. Muchísimas gracias, maestro Altair. También tenemos bastantes comentarios positivos hacia la charla. Em, Claritza dice, muy buena charla, gracias, muy buena la charla. Por parte de Kevin Said, gracias, con esta charla se genera conciencia de lo más importante, que son, animamos a todos los que nos escuchan a abrir sus micrófonos o escribir sus preguntas en el chat. Manuel Villalbazo lo felicita, felicidades, excelente plática, bonitas fotos. Ujú. Y no sé si Manuel quiere agregar algo, porque veo que tiene la mano levantada. Altair, muchas felicidades. Me da mucho gusto volverte a ver, amigos, 5 años después Muchas gracias, de que nos Manuel. encontramos en Suiza, Liechtenstein. Y pues bueno, felicidades. Me gustaron mucho las fotos y sobre todo me gustó mucho un comentario que hiciste de que es muy importante cerrar algunos espacios públicos de las grandes metrópolis para que la gente pueda sentir diferente la ciudad donde vive. Y pienso que eso es muy importante porque vivimos en ciudades, metrópolis de 10 millones, 30 millones, 40 millones, y como tú dijiste, es a 60, 70 kilómetros por hora, y pienso que en los tiempos post-COVID necesitamos regresar otra vez a la vida simple. Y eso fue lo que a mí me marcó hoy en tu plática. Muchas felicidades. Gracias, Manuel. Y hay una cosa que me gustaría invitarlos a hacer, a los estudiantes y a todos en general, es que sean
conscientes de cuando transiten la ciudad y encuentren un espacio público que sea su espacio favorito, y digamos que lo adopten. Y no sé si pasan ahí diario o alguna cuestión así, vean qué cambia, vean qué pasa en el espacio, cómo se usa, qué pasa en la mañana, qué pasa en la tarde, qué pasa el viernes, qué pasa en los domingos, qué pasa cuando hay mercado, qué pasa después del mercado. Em, Todas estas cosas y adopten el espacio y vean si pueden hacer un impacto positivo de alguna manera. Em, Vean qué sucede, porque también eso es algo muy interesante, siento, de las personas, que somos em, atraídos por el movimiento, por los cambios, y cuando hay una cierta masa que genera algo, la gente se puede unir, y eso lo pueden ver en las fiestas. Si hay uno bailando, tal vez nadie se vaya a aventar a echarse unos buenos pasos en la pista, pero si tienes 10 15 personas, entonces como que se empieza a volver, cambia este sentimiento, que eso es algo también muy interesante en los espacios públicos, que deja ser el individuo, y es la comunidad, que es este grupo de personas. Entonces no es que tú y tú y tú están haciendo tal, sino todos estamos haciendo algo. Entonces eso también cambia mucho la dinámica de cómo se vive en estos lugares. Hola Altair, soy Amparo Luna. Yo tengo una pregunta y es, ¿cuáles son los espacios públicos más famosos? Porque habrá espacios públicos a nivel mundial que sean como los más representativos. ¿Nos podrías comentar alguno o alguna cosa curiosa acerca de algún espacio público así muy conocido? Ah, es una pregunta interesante, gracias, Amparo. Sin lugar a dudas, el Zócalo es un lugar icónico. Nuestra cultura también tiene este gran peso histórico de ser el centro de la ciudad. Y tal vez saben por qué se llama Zócalo, tal vez no les cuento un poquito. Estaba planeado generar un monumento en la plaza y tener una columna gigantesca para conmemorar la eh, independencia, si no mal recuerdo, y solo hicieron el Zócalo, esta base, y quedó ahí por mucho tiempo, y como suele pasar en México, digamos que adoptamos las cosas, adoptamos el espacio, y la gente empezó a llamar a este espacio, nos vemos en el Zócalo, que no era necesariamente la plaza como tal, ¿no? Sino este lugar en el centro, pero al estar dentro de la plaza, digamos que sí, se traduce, se mezcla este uso de o este elemento en el espacio completo. Em, y, y por eso llamamos a las plazas zócalos, no por un zócalo, por una base de un elemento, no necesariamente porque así sea como se llaman los espacios, sino es un nombre, eh, digamos, propio al final de cuentas. Y otros espacios públicos, generalmente todas las ciudades tienen una plaza, y esto es por mera practicidad. Si pensamos en el tiempo antaño donde no había agua en todas las casas, por ejemplo, o em, sí, que no había supermercados, tenías una plaza que se constituía de la iglesia, un edificio del Estado, em, una fuente, que era el lugar donde conseguían agua, y ciertos comercios. Y también permitía que un mercado, en un tianguis, en el caso de México, eh, se posicionara, y para eso era necesario tener este gran espacio. Entonces no había micrófonos o radio, ese tipo de cuestiones. Entonces tenías que juntar a la gente en algún lugar para poder informarlas. Entonces, la plaza también es sinónimo de estar informada, es de supervivencia al final de cuentas, porque permite organizar, permite eh, distribuir información. Y, y algo que pasa, por ejemplo, en París con Haussmann, que em, rediseña toda la ciudad, y es lo que ahora se ve en las fotos, como se conoce con estos grandes bulevares. Y pasa después de la Revolución Francesa, que deciden hacer calles mucho más amplias, hacer estos bulevares que permitan realmente
que el ejército, que la fuerza del Estado pueda recorrer estos espacios y que sean lugares también que les permitan moverse muy, muy rápido. Entonces, tener a mucha gente, si tienes que evacuar la ciudad o tener algún festejo, cuestiones de ese tipo, que entonces la calle tome esta doble función de espacio público y que no sea solamente esta división que es la banqueta, los, los carriles, etcétera, sino que todo se vuelve una plancha y entonces lo que te delimita es un borde y otro y tienes un espacio público que tiene 20, 30 metros de ancho. Entonces, sí es, creo que también depende un poco de las culturas, de cierto modo, porque si vemos en condiciones muy calientes, por ejemplo, en el desierto o en el trópico, eh, en el Caribe, este tipo de espacios se usan en las noches y suelen ser no tan grandes también por esta situación de tener que protegerse del clima. Entonces, depende mucho de la cultura, de las condiciones climáticas, porque no es un lugar que te eches y le pones aire acondicionado y listo, y prendes la luz y ya, sino que tienes que reaccionar a las cuestiones que eh, del espacio donde se encuentra. Estoy tratando de pensar en otros espacios icónicos, Amparo, pero ahorita no me viene. Nada, no, muchas gracias. Era simplemente porque yo creo que mi pregunta era un poco enfocada también a lo que era el Zócalo. Yo creo que es el espacio público que tenemos los mexicanos desde un pueblito, un ranchito, bueno, un ranchito, un pueblito, un pueblote, una ciudad pequeña, grande, todos es como lo que imaginamos siempre, ¿no? Sí, Por eso es que era mi pregunta, si era un poco eso. Pues no sé si tienen más preguntas o comentarios. Eric, adelante, si quieres leer algún comentario extra. Por el momento, parece que la conferencia ha recibido bastantes comentarios positivos hasta ahora. Como comentario final, tenemos a Luis Ángel, que dice, muy buena plática, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro Altair. Ha sido una conferencia bastante interesante, bastante buena, productiva, yo diría, de cierto modo. Y nada, está excelente. Muchísimas gracias por su participación en Adopta una Prepa. Muchísimas gracias, Altair. Tomo la palabra por participar en Adopta una Prepa. Gracias a los bachilleratos de la Universidad de Colima nuevamente por recibirnos. Nos ha gustado mucho la charla. Esperamos que vuelvas a participar en Adopta y sobre todo pedirles a los estudiantes que sigan Adopta una Prepa en las redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, Twitter, Instagram, a la Red Global MX, capítulo España. Y bueno, pues también les pedimos que nos contesten la encuesta que tenemos, mejor dicho, el cuestionario, que nos ayudará a mejorar y más adelante les haremos llegar también un cuestionario, pues para que nos ayuden a crecer y sobre todo a lograr que este programa pues siga llegando a más escuelas. No sé si quieras decir algo, Altair. sí, un comentario. Que hablen con sus amigos, con su familia, con sus abuelos, con gente grande, que hayan, digamos, experimentado otros tiempos, porque la ciudad ha cambiado muchísimo desde los 50, 60. Yo recuerdo la casa de mis abuelos en Tabasco, en Villahermosa, que el espacio era muy diferente a lo que son los espacios ahora, eran mucho más altos, eran muy abiertos, y la gente vivía en la banqueta. Abrías la puerta de tu casa y se gritaba de un lado de la calle al otro, y se relacionaban, usaban este espacio como sí, un lugar de encuentro para todos, y no era como ahora en muchos casos que cierras la puerta, abres el aire acondicionado y te conectas a internet. Entonces, les recomiendo que le pregunten a sus abuelos, a sus tíos, a quien se les ocurra, cómo, qué era el espacio público para ellos, dónde se juntaban, cómo se relacionaban con con la gente, con sus amigos y que, y que se interesen por la ciudad. Eso es indispensable. Creo que si como ciudadanos
como usuarios de la ciudad nos importa, también nos podemos dar cuenta que tenemos mucho poder y que no tenemos que esperar a que alguien haga algo. Si vemos que algo no funciona, que puede funcionar mejor, juntémonos y digamos, hey, busquemos la manera de mejorar estas cuestiones. Y agradecerles por su tiempo, espero que hayan aprendido algo y espero que tengan un bonito día. Muchísimas gracias, Altair. Muchísimas gracias a todos los estudiantes que nos están escuchando. Gracias a toda el personal de administración y profesores de los bachilleratos de la Universidad de Colima. Y por nuestra parte es todo. Esperamos vernos en un mes aproximadamente y pedirles simplemente que sigan al programa de Adopta una Prepa en las redes sociales. Muchas gracias y por nuestra parte pues damos por cerrada la charla y la sesión. Hasta luego. Muchas gracias, chao, chao.